Si decimos inspiración, la Biblia es la única que ha sido inspirada por Dios. Por eso es inerrante. Si hablamos de inerrancia de la Biblia, es un término teológico. La inerrancia de la Biblia significa que la Biblia no tiene errores. ¿Por qué no tiene errores? Porque viene de una raíz de que fue inspirada por Dios. Al hablar de inspiración divina, estamos hablando que Dios mismo es el autor de la Biblia. Y Dios no miente, como lo vamos a ver en los fundamentos de la autoridad, inerrancia de las Escrituras, es que como sale de Dios, no puede tener errores porque sale de Dios y porque Dios no se equivoca. Entonces, la confesión de fe no es inspirada por Dios. Lo único que es inspirado por Dios son estos versículos. Esos versículos sí son inspirados por Dios, de la confesión de fe. Ahora, ¿cómo se utiliza la confesión de fe? Por ejemplo, el capítulo 1 trata sobre la doctrina de las Escrituras. Entonces, sobre la doctrina de las Escrituras del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, este número que está aquí es el primer párrafo. Entonces, si yo les digo, vamos al capítulo 1, primer párrafo de la confesión, estamos hablando de este. De una manera excelente, un grupo de teólogos en 10 párrafos resumieron todo lo que necesitamos saber de por qué defender la Biblia en las distintas esferas. ¿Por qué defender la Biblia? Entonces, todo eso está por temas. El primer tema está en el párrafo 1. Si yo les digo, mis hermanos, si yo les digo, ¿cuáles son los versículos que sustentan de por qué ya no hay nueva revelación? Y me estoy refiriendo a este literal, que habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. ¿Dónde está el sustento bíblico para yo afirmar eso? ¿Dónde está el sustento bíblico? Si te das cuenta que hay un numerito, el numerito 6. ¿Sí lo vemos? Ese numerito 6, aquí están todos los versículos que sustentan bíblicamente por qué afirmamos de que hoy en día ya no hay nueva revelación. ¿Lo entendemos? Entonces ahí le toca su parte. Su parte es escudriñar, ir a Hebreos capítulo 1, versículo 1, ir a Hechos capítulo 1, 21, 22. Usted va y hace su propia meditación, su propio estudio en base a la hermenéutica que hemos estado viendo. Y usted tiene dos opciones. Se convence por la misma escritura de que ya no existe nueva revelación, por la misma escritura se convence, o verdaderamente se convence por las opiniones de los hombres. Por ejemplo, la autoridad de las Sagradas Escrituras en el párrafo 4. ¿Por qué la Biblia debe ser recibida? Porque es la palabra de Dios. ¿Cuáles son los versículos que sustentan lo que estoy diciendo? De que la Biblia debe ser recibida como la máxima autoridad en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, porque es palabra de Dios. Mira todos los versículos por qué la Biblia es la máxima autoridad para nuestras vidas y para la vida de la iglesia y para el orden de la iglesia. Entonces, con esta premisa vamos a estar viendo muchas veces, vamos al capítulo tal de la confesión, al párrafo tal, y por qué justificamos bíblicamente tal afirmación. Y ahí están los versículos bíblicos. Entonces, de la confesión de fe, ¿qué es lo único que es inspirado? Los versículos bíblicos. Y es usted. La confesión de fe no le quita a usted su responsabilidad. Su responsabilidad es confirmar bíblicamente con los textos de la Biblia si el párrafo anterior tiene
razón o justificación. Para muchos teólogos, desde 1689 en adelante hasta hoy en día, 2018, estamos convencidos de que están bien interpretados. Nos encontramos en el primer párrafo de las Escrituras. El primer párrafo de la confesión de fe que habla de las Escrituras dicen: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente. Eso en teología lo vamos a ver ya mismo. La única regla suficiente. Entonces eso en teología se llama la suficiencia de las Escrituras, y eso es un atributo que lo vamos a ver en teología. Un atributo de la palabra es que la Biblia es suficiente. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla. No se pierda, por favor, la palabra única no está puesta ahí porque sí. Ahí está la diferencia de la Iglesia Católica Romana con nosotros, que la Biblia no es la única autoridad para la Iglesia Católica Romana. Están las resoluciones o lo que el Papa determine. La tradición de la Iglesia Católica Romana está al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Por eso que para nosotros creemos que la Biblia dice que la Biblia misma es la única regla suficiente. Es segura, infalible, de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y el poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. ¿Qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo que solamente con ver el cielo, solo con ver los árboles, con ver los animales, con ver el sol, la luna, las estrellas, con eso no es suficiente para yo ser salvo. Eso solamente me dice que hay un Dios, que hay un creador. Me muestra un Dios creativo, me muestra un Dios que hace algo hermoso, pero eso no me habla de la doctrina de la salvación. Y para ser salvo necesitamos la doctrina de la salvación, entender la doctrina de la salvación. Yo veo el cielo, pero no me habla de un Cristo. Quien me habla de un Cristo, ¿quién es? La Biblia. Entonces, por lo tanto, le agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo. A Dios le plació revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito. Si a Dios en su soberanía determinó, tengo que dejar por escrito mis palabras. Esa revelación en su totalidad, nosotros no creemos que la Biblia está incompleta. Al parecer, los mormones, al tener la Biblia del mormón, lo que están diciendo es que la Biblia está incompleta. Necesitamos otra revelación. Y si te das cuenta, siempre es así al ataque de la Biblia. ¿Cómo atacan a la Biblia? ¿Cómo la han atacado por siglos? Con nueva revelación. Nueva revelación. Los testigos de Jehová, nueva revelación, tienen su Biblia. Los mormones, nueva revelación, tienen su Biblia. La Iglesia Católica Romana, nueva revelación. Lo que determina el Papa o lo que determinan los concilios. ¿Cómo atacan a la suficiencia de las Escrituras? Con nueva revelación. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque aún dentro del pueblo de Dios están atacando a la misma Biblia con nuevas revelaciones. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual
hace a las Santas Escrituras muy necesarias. Hermanos, esto tiene muchas implicaciones. ¿Dónde yo aprendo a ser un esposo? ¿Dónde aprendo? En la palabra de Dios. ¿Dónde aprendo a ser buen hijo? ¿Dónde aprendo a ser ministerialmente lo que un joven debe estar haciendo ahorita? En la palabra de Dios. Yo cuando hablo con un joven le digo, ¿estás enfocado en tu ministerio o no estás enfocado en tu ministerio? El joven soltero, ¿qué tiene que estar haciendo? Dice la Escritura. ¿Ah? ¿Haciendo dinero o predicando el evangelio? ¿Qué tiene que estar haciendo el joven? Según la Escritura. ¿Haciendo dinero o predicando el evangelio? ¿Qué dice la Biblia? Si te das cuenta, ¿dónde yo aprendo con quién me voy a casar? ¿Con quién debería casarme? ¿Dónde lo aprendo? La palabra de Dios. Las Escrituras son muy necesarias para nuestra vida práctica devocional. También son muy necesarias para lo que hacemos dentro de la iglesia. Son muy necesarias. Asimismo, también la confesión deja cerrada la puerta bíblicamente de que ya no hay nueva revelación. No hay nueva revelación. Quiera Dios, con la ayuda de su Espíritu, que seamos convencidos a la luz de los versículos bíblicos de que hoy en día ya no hay nueva revelación. Y esa es la labor del Espíritu Santo, de convencernos de que hoy en día no hay nueva revelación. Ahora, en este párrafo de la confesión hay mucha teología, mucha teología. Hay mucha terminología teológica que voy a tratar de explicarla. Y decía la semana anterior que al hablar de palabra, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando que es una forma o unidad de expresión, en su uso teológico es la comunicación divina. Al decir palabra de Dios es que Dios está comunicando con nosotros. Y es una comunicación divina porque Él es divino, Él es espíritu. Entonces, al hablar de la palabra de Dios es la expresión de Dios comunicándose al hombre. ¿Cómo lo ha hecho? Dios lo ha hecho de dos maneras. Dios lo ha hecho de dos formas, a través de la palabra encarnada, como lo vimos la semana anterior, a través de Cristo, que Cristo es el verbo, la palabra hecha carne, y también a Dios le plació dejarla por escrito. La palabra encarnada tiene mucho poder. ¿Por qué? Y tiene mucho fundamento teológico, porque al hablar de la Biblia, estamos hablando que son las palabras de Cristo dejadas por escrito, por medio de los apóstoles y por medio de los profetas. Entonces, al hablar de la palabra de Dios, estamos hablando de que Cristo está detrás de eso también. Y lo vimos los versículos, Juan 1:1, Juan 1:14, no en vano el apóstol Juan deja, inspirado por el Espíritu Santo, el verbo, la palabra, el verbo, el logos, y el verbo en el 14, y el logos fue hecho carne. Eso tiene mucho peso. Al hablar de revelación divina, también tenemos que ligarlo nosotros, revelación divina, tenemos que ligarlo con el Dios hecho carne. Por eso es que decía la semana anterior, si viene una revelación divina hoy en día, ¿con qué la estás ligando? Porque bíblicamente deberías ligarla con la palabra de Cristo. Esas son las únicas revelaciones que nosotros tenemos que aceptar. Las revelaciones de Cristo. ¿Y dónde encuentro yo las revelaciones de Cristo? La encuentro en su palabra. Entonces, un mensaje de Dios para nuestra vida es, tengo un mensaje de Dios para tu vida.
¿Me vas a traer un versículo? ¿De qué estamos hablando? ¿De que me vas a explicar un versículo bíblico? ¿Ese es el mensaje que tienes de Dios para mi vida? ¿O el mensaje es con quién me voy a casar? El segundo, ¿dónde lo veo si es cierto o no? ¿Dónde lo compruebo el segundo? ¿Cómo lo compruebo? Pero en cambio un versículo bíblico sí lo puedo escudriñar, como los de Berea, que escudriñaron las palabras del apóstol Pablo. Entonces tiene muchas implicaciones, mis hermanos. O sea, decir que Dios se ha revelado a través de su Hijo, por las palabras de su Hijo, nos ha dejado las Escrituras, estamos hablando de inspiración, porque también Cristo no se equivoca, porque Cristo también es Dios. Entonces, Cristo le dijo a sus discípulos, yo me voy a ir, pero les enviaré ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Con qué función? Que les recuerde lo que yo les he dicho. ¿Sí te das cuenta? Es muy importante, lo que tenemos en la Biblia son las palabras de Cristo y que entendemos que son inspiradas por Dios, que no tienen errores, y eso es lo que sirve a la vida del creyente. El Logos, la palabra, es un fundamento muy importante, un fundamento muy importante de por qué la Biblia es verdad. La palabra escrita, en la otra forma, Dios llama a los apóstoles para enseñarle la doctrina, pero asimismo Dios sabía que esos apóstoles en algún momento iban a morir. Y Dios en su voluntad, en su soberanía, quiere dejar por escrita su revelación. Y la hace a través de los apóstoles. Los apóstoles escriben su revelación, asimismo, pero dirás, Lucas no es apóstol. Pero Lucas estaba de la mano con un apóstol. Y todo lo que escribió Lucas también tiene relación con lo que enseñaban los apóstoles. Entonces Dios usó hombres para cuidar de la revelación escrita. Decía la semana pasada que la confesión de fe, ya lo dije, no es inspirada por Dios. La Biblia es la inspirada por Dios. La confesión de fe es un documento histórico de las doctrinas del cristianismo. Hermanos, ¿qué significa hablar de confesión de fe? También es decir, yo creo en algo. Cuando me preguntan, en esta semana, justamente en esta semana, me preguntaban, ¿usted cree en su iglesia? Me preguntaban por chat, ¿en su iglesia creen que hay que adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Cuál es la inquietud de la persona que me está haciendo esa pregunta? Lo que me está diciendo, ¿ustedes son trinitarios o son unitarios? Entonces yo copié un párrafo de la confesión de fe. Aquí está, vamos a ver. Yo copié y pegué esto. Abra su confesión de fe. ¿Cuál de los tres párrafos le responde a esta persona sobre que si adoramos dentro de la iglesia, adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Cuál de los tres párrafos del capítulo 2 puede responder esa pregunta? En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, confesión de fe, estamos hablando es yo creo en algo. ¿Pero en qué crees? Cuando te preguntan, ¿en tu iglesia creen que hay pastores hoy en día? ¿Cómo responderías a esa pregunta? Tú ya la sabes porque estás haciendo un módulo de membresía, ¿verdad? Pero así mismo, si tú vas al capítulo de la iglesia en la confesión de fe, también te va a responder aquello. Entonces, al hablar de confesión de fe, estamos diciendo, yo creo esto de, abra su índice, por favor. Yo creo, al hablar de la confesión de fe, estoy diciendo, yo creo de las Sagradas Escrituras esto. Yo creo de Dios y de la Santa Trinidad esto. Yo creo del decreto de Dios esto. Yo creo de la creación esto.
Yo creo que la divina providencia significa esto. Yo creo que de la caída del hombre y del pecado y de su castigo, creo esto. Yo creo de Cristo el mediador esto. Y aquí ya hay la diferencia entre los hermanos armenianos y nosotros. Yo creo del libre albedrío esto. Y con estos versículos, tal. Yo creo esto. Yo creo que en el libre albedrío que Dios nos ha dado a nosotros, yo tengo un libre albedrío para decidir más tarde si me voy al estadio o no. Yo tengo el libre albedrío de ponerme esta camiseta el día de hoy, ponerme este pantalón el día de hoy. Yo tengo ese libre albedrío, pero no tengo libre albedrío para salvarme. Eso es la obra soberana de Dios. Lo que yo sí tengo libre albedrío por mi naturaleza caída, sin la regeneración, sí tengo un libre albedrío para andar pecando a cada rato, practicando pecado. Mi carne quiere eso, practicar pecado a cada rato. Hablando de antes de la conversión. ¿Qué quiere un inconverso? ¿Qué quiere un inconverso? Andar pecando. Porque esa es su naturaleza, andar pecando. Entonces, ¿qué creen del libre albedrío ustedes? Bueno, nosotros creemos del libre albedrío esto. ¿Ah? Para eso me ayuda la confesión de fe, ¿sí te das cuenta? Decir, yo creo esto de esta doctrina. Yo creo esto de esta doctrina y yo creo esto de esta doctrina. Ahora, nosotros debemos tener mucha paciencia y doctrina, como dice la Escritura, para que la misma Escritura convenza a otros hermanos que no creen lo mismo. Pero insisto, esa es la labor del Espíritu Santo de convencer. Simplemente nuestra labor es enseñar. Bibliología es la rama de la teología donde habla de lo que enseña la Biblia de sí misma. No es lo que nosotros creemos de ella, sino que la misma Biblia habla de sí misma. Revelación, el concepto bíblico de revelación es que Dios es el acto de traerte a la luz una verdad o también cesar de esconder algo. Dios ha decidido revelarse. Sí, recuerda que desde el inicio, desde Génesis 1:1, la Biblia asume de que Dios existe. Dios no trata de convencerte a través de los 66 libros de que Él existe. Esa no es su intención, de tratar de convencerte. Simplemente Él, con el primer versículo de la Biblia, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Yo siempre he existido. No voy a tratar de convencerte si tú crees que existo o no. Desde una. Así se formó esto. Él empieza diciendo, mira, así formé el cielo, así se creó el sol, así se creó la luna, así se creó al primer hombre que se llama Adán, así lo creé a Eva, y después de Eva vino tal persona. O sea, de una, la Biblia empieza diciendo, mira, te voy a dar explicaciones de cómo nace el cielo. De una. No trata él de explicar, la Biblia no nos explica a nosotros en ese punto de vista, Dios existe. No, da por sentado de que existe. Dios se ha revelado a sí mismo de dos formas, la revelación general y especial. Mis hermanos, si tengo que tomar un aporte, tomo de estos términos. ¿Qué es revelación general? ¿Qué es revelación especial? ¿Cómo se llama teológicamente? Se llama revelación general. ¿Qué es revelación general? ¿Qué es revelación especial? Al hablar de revelación general estamos hablando de la creación, y al hablar de revelación especial estamos hablando de su escrito, la Biblia. Eso debe estar muy claro. Que usted me responda así, ¿cuál es la diferencia entre revelación general y la revelación especial? Entonces tú me respondes de una manera rápida. Especial, Biblia, y la general, la creación. Un salmo donde habla de la revelación general, una parte de la revelación general. Ahí está Salmo 19. Nunca te olvides. Salmo 19 y Salmo 119. También vamos a ver tres términos. La inspiración. También inspiración plenaria. Inspiración verbal.
Todos estos términos usted debe conocerlo. Inspiración plenaria y verbal. La Biblia asume que Dios existe. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otros tiempos por los padres y los profetas. La Biblia asume que Dios existe. Dios es un Dios que habla, que se comunica. En otro tiempo, en el tiempo pasado, se comunicó a través de los padres o los fundadores de la nación de Israel, pero ahora, en estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y en quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días significa finales de días o últimos días. En la Biblia, en los postreros días significa a partir de la venida del Señor en adelante. De eso quiere decir, cuando dice en los postreros días, es desde Cristo en adelante. Dios nos ha hablado, el Hijo recuerda que es la máxima revelación de Dios, el verbo hecho carne, la palabra hecho carne es la máxima revelación de Dios. De ahí Dios escoge apóstoles para dejar su doctrina establecida, escrita. Y empezamos con la clase de hoy. La escritura tiene, los teólogos lo denominan así, los atributos de las escrituras. ¿Y cuáles los atributos? El primero es la inspiración, el primer atributo de la escritura. ¿Qué quiere decir por inspiración? Y traigo dos conceptos de las notas de un pastor maestro, Josías Grauman. Quiero compartirlo con ustedes. La inspiración de C. Ryder, me imagino que es Charles Ryder. Él definió la inspiración de las escrituras así: la superdirección de Dios. Miren esos términos: superdirección de Dios. La superdirección de Dios en los autores humanos, de tal forma que utilizando sus propias personalidades individuales, compusieron y relataron sin error, ahí estamos hablando de inerrancia, su mensaje para el hombre con las palabras de sus autógrafos originales. La inspiración bíblica, este es otro autor, la inspiración bíblica es el trabajo del Espíritu Santo, por medio del cual, sin dejar de lado la personalidad, capacidad literaria y las facultades humanas, Dios guió a los autores de la Escritura a escribir exactamente las palabras que transmitían su verdad a los hombres, y al hacer esto, preservó sus juicios del error en los escritos originales. ¿Entienden los conceptos, la idea de los conceptos de inspiración? ¿Sí lo tienen claro? ¿Sí? La inspiración nos habla del origen de la Biblia. ¿Y cuál es el origen de la Biblia? ¿Que viene de quién? Directamente. Viene de Dios. Entonces, al hablar de inspiración es que viene de Dios directamente, pero Dios usa la personalidad y la cultura de aquellos hombres. No es lo mismo, si te das cuenta, Pablo en sus escritos muestra su personalidad y también una erudición, una cultura en cuanto a su educación. O sea, Pablo era un letrado, una persona culta, y tú lo ves en sus escritos así, la forma que él se expresa, los términos que él usa, porque Dios usó eso de Pablo, usó su personalidad, también usó su cultura académica. Dios la utilizó. El origen viene de Dios. Dios nos gobierna, o Él quiere gobernarnos a través de su libro, de la Biblia. Ese es el camino que Él ha estipulado. Un versículo clave para la inspiración es 2 de Timoteo. Si yo le pongo en el examen, por favor, ¿cuál es el versículo base de la inspiración? ¿Cuáles son? ¿Sí? Ahí usa la palabra inspiración. ¿Por qué? Toda la escritura es inspirada
Por Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia de cómo usa Dios la palabra inspirada a cómo usan allá afuera la palabra inspirada? ¿Cuál es la diferencia de cómo Dios usa la palabra inspirada y cómo la usan allá afuera la palabra inspirada? Viene alguien, más o menos cree saber de las cosas de la vida y escribe algo por ahí, un poco de palabras arregladas que suenan bonitas y dicen, estuvo inspirado el poeta. ¿Cuál es la diferencia de la inspiración divina con la inspiración terrenal? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? El origen. El origen. El origen. Inspiración, esa no tiene errores porque es divina. La otra es por un hombre, escrita por un hombre pecador. Un hombre pecador. Entonces, al hablar de inspiración, estamos hablando de que del origen viene de Dios mismo. Y la palabra inspirada aquí es el término, en el original griego es sale de Dios, de la boca de Dios. Entonces, por eso es que no tiene errores, porque viene de Dios mismo. Inspirada es exhalada de Dios, sale de la boca de Dios, es autoría de Dios. Por eso es que muchas veces afuera dicen, ¿qué dicen? No entienden estos términos. Y afuera que dicen, no, la Biblia es escrita por hombres. ¿Qué tenemos que nosotros tomar tiempo? ¿Cuál es el término que tenemos que sentarnos con ellos y explicarles? ¿Qué significa en el original griego la palabra inspirada? ¿Está escrita por hombres? Sí. ¿Escrita por hombres? ¿Sí o no? Sí. Pero permíteme hablarte media hora sobre lo que es la inspiración. ¿Te parece? Y el tema de esa sesión de trabajo es media hora que él puede entender la inspiración. Escrita por hombres, pero que él entienda lo que hemos explicado sobre inspiración. Dios tenía el control absoluto de las mentes y pensamientos de los hombres. La utilidad de la Biblia, enseñarnos el conocimiento de su voluntad. Decía, la Biblia nos redarguye. ¿Qué hace redarguir? Nos regaña. Y ahí nos encrespamos, ¿sí o no? Porque nos gusta que la Biblia nos dé ánimo, ¿sí o no? Nos dé ánimo. Pero cuando abrimos la Biblia para regañarte, para que la Biblia te regañe, ¿cómo reaccionamos nosotros? Ahí no nos gusta. Nos gusta el ánimo de la Biblia, pero no nos gusta el regaño de la Biblia. Porque choca con nuestro orgullo, con nuestra naturaleza. La Biblia dice que también es para redarguir. Y redarguir es una manera, debe llegar a tal manera de que te produzca una convicción para enderezar, para corregir. Y ese es el propósito de redarguir, que vuelvas al camino. Instruir en justicia, llevarnos a una nueva vida. Señores, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. A lo largo de mi vida he aprendido muchas cosas antibíblicas. Y tengo que estar renovando mi mente en cada cosa que voy haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros traemos una doctrina en la cabeza. Y que muchas veces choca con la doctrina de la Biblia. Y la Biblia nos manda a renovar nuestro entendimiento. Romanos 13. ¿Cuál es el objetivo de todo eso? De que el hombre sea perfecto, maduro, que tome buenas decisiones en la vida. Ahí mismo aprendes cómo funciona el tema de la salvación, cómo es que Dios te ha salvado por gracia. Un ser humano necesita las escrituras. Un ser humano necesita la sola escritura, la única, sola en su origen, sola en su poder para santificar el alma, transforma al hombre
y transforma a su familia. ¿Qué es una familia cristiana? ¿Quién me dice qué es una familia cristiana? Una familia cristiana es donde el padre es cristiano. Una familia cristiana es donde la madre es cristiana. Y donde los hijos son cristianos. Pero al hablar de ser cristiano, ¿significa de qué? Que Dios los haya regenerado a cada uno. Que Dios le haya dado el Espíritu Santo a cada uno. Y si Dios le dio el Espíritu Santo a cada uno, entonces la misma Biblia asegura que si tienen el Espíritu Santo, ellos van a obedecer la voluntad del Señor. El problema es que en la mezcla, en la familia hay una mezcla de impíos con creyentes. Una familia cristiana es la que hace la voluntad de Dios. Y la única manera de hacer la voluntad de Dios es haber nacido de nuevo. Nuestros hijos todavía no nacen de nuevo, pero tenemos que estarle enseñando la voluntad de Dios. Los autores inspirados, ya creo que hablé mucho de ese tema. Inspirados, sí, ya hablé mucho, sí. Ok. ¿Qué significa plenaria? Plenaria, estamos hablando de toda. Inspiración plenaria, estamos hablando que toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? En su confesión de fe, y eso no voy a topar, yo voy a pedir al final de todo, vamos a hacer un módulo especial sobre cómo nos llegó la Biblia, ¿ok? ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Cómo nos llegó aquí en las manos? ¿Por qué las tenemos? Porque en el párrafo 2 de la confesión, ¿por qué creemos que estos 66 libros son inspirados por Dios? La confesión párrafo 2. Sino que hay que hacer una enseñanza de ese tema. Al final la vamos a hacer. Los 66 libros creemos que son inspirados por Dios. Esto es interesante. La iglesia no creó el canon. El canon es los 66 libros. La iglesia no creó el canon. ¿Quién lo escribió? Dios. Y es muy importante esa frase. La iglesia lo que hizo es reconocer y recopiló el canon. Es como lo que estábamos viendo con el pastor. El pastor dice, la iglesia reconoce a los pastores, ¿sí o no? Pero ¿quién formó a los pastores? Dios. Y toda una vida lo hizo para hacer, lo hizo en toda una vida. Asimismo, la iglesia no creó el canon, lo escribió Dios. La iglesia reconoció y recopiló los 66 libros. Decíamos en la clase anterior, las genealogías que son también inspiradas por Dios, esos nombres también. La inspiración es plenaria, o sea, es toda. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre inspiración plenaria y la inspiración verbal? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Y tenemos dos versículos en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla, para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, y esto es interesante, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué queremos decir con la inspiración bíblica verbal? ¿Qué queremos decir? Jesús usa una comparación ahí. Usa una comparación. J y ni una tilde. Una J, una tilde, una J se refiere a la letra más pequeña. La J se refiere a la letra más pequeña del alfabeto hebreo.
la yod, la cual es un trazo delgado de la pluma como un acento ortográfico o un apóstrofe. La tilde es una diminuta extensión en una letra hebrea semejante a los adornos en los modernos tipos de letra. Entonces, lo que está diciendo Cristo es, y a manera de ilustración para que usted lo entienda, es cuál es la diferencia entre la O en mayúscula y la Q en mayúscula. ¿Cuál es la diferencia? A manera de ilustración, lo que Jesús está diciendo, hey, hasta que se cumpla este pequeñito, Él está diciendo, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. No he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que Cristo está haciendo una analogía a Cristo. Hasta esto chiquitito se va a cumplir. Entonces, al hablar de verbal, ¿qué estamos diciendo? Que las comas, punto y comas, todo en la Biblia es inspirado por Dios. Qué gran enseñanza. Hasta este chiquito es inspirado por Dios. ¿Qué pensaba Jesús sobre la palabra escrita? Que Dios tuvo cuidado de lo más minúsculo. Cada palabra fue construida como Dios quería que sea. Cada palabra de la Biblia fue construida como Dios quería que sea. Cada palabra verbal. Y de eso es lo que estamos diciendo. Cada palabra verbal. Esta cosita es inspirado. Salió de la boca de Dios. Cada palabra fue construida como Dios quería que sea. Sola escritura, estamos diciendo en otras palabras que la Biblia tiene inspiración plenaria, los 66 libros, toda es inspirada, pero también es verbal. Cada trazo de ella es inspirado. Toda la escritura, toda. Hermano, hay hermanos que no les gusta Mateo 18. ¿También es inspirado? Yo decía, si no les gusta, arránquelo de la Biblia, hermano. Arránquelo. Hay hermanos que no les gusta Mateo, no les gusta, hay hermanos que no les gusta 1 Corintios 5, no les gusta 1 Corintios 5, no les gusta, arránquelo, porque le está diciendo a Dios, eso no es inspirado por ti. Mateo 18, nos guste o no nos guste, es inspirado por Dios. Y cuando alguien que dice ser cristiano no se comporta como dice la Biblia, nos guste o no nos guste, Mateo 18 es inspirado por Dios. No, y Mateo 18 son algunos versículos, no es simplemente una pestañita. ¿Entiendes? Inspirada, plenaria, todos sus capítulos, verbal, cada detalle, cada palabra. Inspiración plenaria, esto se refiere al hecho de que cada porción individual de la Biblia fue plenamente inspirado por Dios. La influencia de Dios fue suficiente para producir el efecto deseado. Un libro inspirado e infalible en todas sus partes. La Biblia, la palabra de Dios, no solamente la contiene, sino que es la palabra de Dios. Alan Keynes. Inspiración verbal. Esto significa que Dios en su soberanía escogió las palabras y frases precisas que se incluirían en las Escrituras, usando al mismo tiempo el vocabulario y gramática de los autores humanos. Se extiende a todas las expresiones de la Escritura hasta las palabras de en Mateo 5:18. ¿Qué les parece esta frase? Cristiandad sin una Biblia inspirada sería como un cuerpo sin alma, solo otra filosofía especulativa entre las muchas que el hombre ha producido. ¿Cuál es la diferencia entre el Corán y la Biblia? Una filosofía más de las que hay, de todas las que existen. Todos los concilios de los papas y sus resoluciones y sus doctrinas
una filosofía más de todas las que existen. Pero la Biblia es la palabra inspirada de Dios. ¿Cuál es la? Aquí vamos a notar dos cosas. Otro término, que es iluminación. ¿Cuál es la diferencia entre iluminación e inspiración? Diferencia entre inspiración. Inspiración significa que salió de la boca de Dios directamente, utilizando las personalidades de los escritores, asimismo su cultura, su forma de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Inspiración, ya mencioné estos dos conceptos, pero iluminación es lo que necesito aquí diferenciar. Iluminación del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo está abriendo nuestras mentes para entender y aplicar la verdad viva de la Biblia. Si en la historia de la iglesia, todos los maestros y teólogos, en la historia de la iglesia, todos, en la historia de la iglesia, concuerdan que el último apóstol fue el apóstol Pablo. Pero si viene alguien y dice que hoy en día están vigentes los apóstoles, ¿qué está haciendo? ¿Iluminación o inspiración? Tenemos que estudiar bien las escrituras para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos enseñe. Pero detrás de la inspiración también estuvo el Espíritu Santo. Tengamos que tener mucho cuidado en estas dos frases. ¿Por qué? Porque esto es doctrina nueva, mi hermano. Si se dice que hoy la mujer puede ser pastora, eso es doctrina nueva. Se está trayendo una nueva doctrina. Y si está trayendo una nueva doctrina, es una nueva revelación. O sea, hay que tener cuidado. Porque si traen nueva doctrina, ellos van a decir que es la palabra de Dios. Y si es nueva doctrina y es la palabra de Dios, está diciendo, se está metiendo ¿en qué campo? En el campo de la inspiración. ¿Lo entienden? Y por eso salió, ¿de dónde salieron los mormones? Que un ángel del cielo vino a revelar algo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Eso qué se llama? En la práctica, algo nuevo, revelado por Dios, y ahí nacieron los mormones. O sea, en ese acto eso es inspiración. ¿Sí lo entienden? Pero bíblicamente no. Porque Dios utilizó a los apóstoles para revelar su inspiración. ¿Lo entienden? O sea, no simplemente es teoría. En la práctica, eso tiene muchas implicaciones. Nuestra labor de la iglesia simplemente es entender las escrituras, no es traer nueva doctrina. Es interpretar las escrituras, utilizar una buena hermenéutica, no es crear algo nuevo. ¿Ya? Entonces, tengamos mucho cuidado porque así se forman las nuevas herejías. Las nuevas herejías dicen que han recibido una revelación de Dios y que va en contra de la inspiración canónica de los 66 libros. Va en contra de los 66 libros y dicen que es algo nuevo. Ellos dicen, el Espíritu Santo sigue inspirando hoy en día. Y eso no es correcto. Porque para inspirar, el Espíritu Santo usó a los apóstoles. Siglo I, nada más, siglo I. Para inspirar fue el siglo I y también los padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. O sea, Dios inspiró desde el siglo I, desde el inicio de la creación hasta el siglo I. Hasta ahí inspiró Dios. De ahí en adelante lo que nos toca es, Señor, ilumíname para poder entender tus sagradas escrituras. ¿Entiende la diferencia? Inspiración tuvo su ciclo.
Espíritu Santo está abriendo nuestra mente. Señor, abre nuestra mente para entender tus sagradas escrituras. Quiero entenderla y no solamente entenderla, Señor, que pueda incluirla en mi vida. Importante, no se pueden mezclar los dos conceptos. Inspiración es el acto de Dios de dejar por escrito esto, revelarlo. Y ya está cerrado. 66 libros. Dios inspiró a hombres para escribir todo esto. Eso es inspiración. Otro atributo de la escritura es la autoridad. ¿Qué estamos hablando de la autoridad? La autoridad, de manera que la razón o fundamento por la cual la escritura debe ser creída y obedecida, su autoridad es Dios mismo, siendo Él su autor. ¿Por qué la Biblia tiene autoridad? Porque Él la hizo. Porque viene de Él, viene de sus palabras. Siendo esta su palabra y siendo Él nuestro creador y Señor. La Biblia tiene autoridad porque Dios la hizo, salió de Él. La autoridad de la Biblia está íntimamente ligada a sus atributos de canosidad e inerrancia. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia está ligada a sus atributos. ¿Por qué es verdad? Porque Dios no miente. ¿Por qué la Biblia es verdad y no tiene errores? Porque Él no se equivoca, Él es perfecto. ¿Sí te das cuenta? La Biblia va de la mano hasta con los atributos de Dios. Y canonicidad, porque Dios en su soberanía, Él dijo, ustedes necesitan 66 libros, no más. 66 libros, no más. O sea, Dios tuvo cada detalle. Imagínate si no tuviéramos el libro de Apocalipsis, ¿qué pasaría? El rompecabezas estuviera incompleto. Pero ya tenemos completo el rompecabezas con Apocalipsis de que Cristo va a triunfar siempre. Aunque Satanás quiera destruirnos, intentar destruir a la iglesia, Apocalipsis nos dice que Cristo va a vencer. Y que Satanás irá al lago de fuego y azufre. O sea, qué esperanza que tienen los creyentes, tenemos los creyentes de que ya tenemos que el panorama final, Cristo va a vencer. Y su iglesia no va a desmayar, su iglesia no va a desaparecer. Juan 10:35 dice, la palabra de Dios y la escritura no pueden ser quebrantadas. Autoridad, ¿por qué no pueden ser quebrantadas las escrituras? ¿Por qué no pueden ser? Porque su origen y autoridad es de Dios mismo. Calvino explica este texto. Esto significa que la doctrina de la escritura es inviolable, inviolable. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. Tenemos aquí una promesa firme. ¿Quién la hace? Jesucristo mismo. Aquí la está haciendo Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, Dios hombre, el Dios hecho carne. Él no puede mentir, ni pueden sus palabras ser dichas en vano. Si Cristo lo dijo, es porque es. Tenemos aquí en este texto una promesa. Porque de cierto os digo, ese es en el original, cuando dice de cierto os digo, es el conocido amén de las escrituras. Cuando dice de cierto, estás diciendo amén, amén. ¿Qué tan firme es esta promesa? 2 Corintios 1:19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, mire la relación, mire porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son el sí y en él, amén. ¿Sí ve la conexión ahí? La conexión por medio de nosotros para la gloria de Dios. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí
el amén. ¿De quién se está refiriendo ahí? De Cristo. ¿Sí o no? El testigo fiel. ¿Ya sí ves por qué aquí dice en este pasaje, aquí el amén? ¿De quién se está refiriendo? De Cristo, Jesús. El testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Dios dice esto. No solo es una promesa firme, pero además es una promesa de firmeza. Esta firmeza no es por la naturaleza misma de las cosas, sino por la palabra de Dios mismo y su ordenanza. Salmos 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Entonces, la doctrina de el atributo de la autoridad de las Escrituras es por las palabras de Dios mismo. Tienen autoridad porque son dichas por Dios mismo, son dichas por el Dios hecho carne. Por eso la Biblia tiene autoridad. Por eso es que no tiene errores, porque viene de Dios mismo y es su autoridad. La autoridad, firmeza y estabilidad, así como la infalibilidad. Infalibilidad significa que no tiene fallas. Inerrancia significa que no tiene errores de la Escritura. Y de todas las Escrituras afirmadas por Dios mismo. Aquí están estos versículos. Ese es el fundamento de que la Biblia no tiene errores porque su origen es de Dios mismo. De manera que la razón o fundamento por la cual la Escritura debe ser creída y obedecida, su autoridad es Dios mismo, siendo Él su autor, siendo esta su palabra y siendo Él nuestro creador y Señor. La autoridad de la Biblia está íntimamente ligada a sus otros atributos de canonicidad e inerrancia. Esto tiene muchas implicaciones. Cuando a alguien se le hace disciplina eclesiástica es porque rechaza ¿a qué autoridad? Y es un error que la iglesia diga, no, que el pastor me votó o que el pastor me sacó. Es un error que digan eso, el pastor me sacó o el pastor me votó. No está bien dicho. Cuando alguien es excomulgado, es porque se resiste ¿a qué autoridad? A la palabra de Dios. ¿Lo entendemos? Si ve la relación de la autoridad de la Biblia, es cuando alguien, un cristiano adultera y él decide no dejar a esa mujer, sino continuar con la mujer adúltera. Él decide seguir con esa relación adúltera. ¿Está resistiendo a quién? A la autoridad de la palabra, porque la palabra no aprueba ¿qué cosa? El adulterio. Y lo mismo es el yugo desigual. ¿Resiste a quién? A la autoridad de la palabra. Si ven las relaciones que hay de la Biblia, de la inspiración, la autoridad de la Biblia, ¿lo entiende? Por eso es que la labor de un pastor es enseñar ¿qué cosa? La palabra. Cuando enseñas la palabra, ahí tú te vas a dar cuenta quién resiste a quién. A la palabra. Resistir a la palabra es resistir a la máxima autoridad que es Dios. La autoridad de la Biblia está íntimamente ligada a sus otros atributos de canonicidad e inerrancia. Conviene aclarar aquí que la razón por la cual la Biblia es recibida como la palabra de Dios no es por evidencias, sino por presuposiciones bíblicas, particularmente de la doctrina de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hermano,
¿Usted cree que la Biblia es verdad porque los científicos, porque la NASA descubrió algo de la Biblia? ¿En eso basa la autoridad de la Biblia? Ah, la Biblia tiene autoridad porque la NASA acaba de descubrir que es verdad lo que dice la Biblia. Y muchos hermanos en Facebook ponen, wow, me gusta, mire la NASA, y lo comienzan a compartir. Y mire, la NASA descubrió algo que avala que la Biblia es cierta. ¿Qué pasó, hermano? ¿Y si no descubriría la NASA eso? ¿Cambia algo? No. Si la arqueología descubre algo, chévere, la descubrió algo. Pero la pregunta es, ¿esa va a ser mi fundamento de fe, que la arqueología descubre que verdaderamente existió Jericó? Y ahí viene y trata y coge y salen algo arqueológico de los tiempos de Josué. ¿En eso se basa mi autoridad, mis hermanos? La autoridad de la Biblia nace de la boca de Dios, de que es inspirada por Él y que no tiene errores. La autoridad de la Biblia están muchos pasajes que debemos tenerlos claros para defender nuestra fe. La fe cristiana está basada en la propia autorrevelación de Dios, no en las opiniones conflictivas o en las especulaciones nada confiables de los hombres. 1 Corintios 2:5. La autoridad, y volviendo al tema, ahí está. Los concilios de la Iglesia Católica Romana son autoridad y están al mismo nivel de la Biblia. La Biblia no necesita eso. La palabra de Dios fue originalmente entregada de manera oral, necesitaba ser pasada a escritura con el propósito que conociéramos de ella y para que funcionara como un estándar objetivo para la fe y la obediencia. La palabra de los falsos maestros iba a ser expuesta por la ley inscrita. Deuteronomio 13, 1 al 5. Mire esto, mire ese pasaje. Contra los falsos maestros. ¿Qué dice la Biblia cuando viene un falso maestro? ¿A quién ataca? Un falso maestro ataca a la autoridad de la Biblia. ¿Me explico? Cuando viene alguien y dice, hoy existen los apóstoles, ¿estás atacando a quién? A la autoridad de la Biblia. Y la Biblia es seria en esos temas. Es muy seria. Desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hablan de Deuteronomio capítulo 13. 13 del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardáis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó, ¿qué cosa? O sea, tengamos temor, mi hermano. Cuando tracemos la escritura, no tenemos que traer rebelión a Jehová. Falso profeta. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que morir? Porque por cuanto aconsejó, y eso es enseñanza, mis hermanos, ¿o no? Aconsejó, es enseñanza. Rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre,
y te trató de apartarte. Trató de apartarte. ¿Qué hace la falsa doctrina, mis hermanos? Trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó a que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, mis hermanos, revelarse a la palabra de Dios, revelarse a la palabra de Dios es revelarse ¿a quién? A su autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Es las palabras también de Cristo. Cristo es el Dios hecho carne. La expresión más grandiosa de la palabra de Dios se encuentra en la misma persona de Jesucristo, quien es llamado la palabra de Dios, Cristo.